Amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de ahora? Ya saben, me están diciendo que andaba de prófugo, pero pues no, teníamos mucho trabajo, pero pues siempre con un gusto aquí en Sportiva TV, en nuestro programa Esplendor Deportivo, y como siempre a mi lado izquierdo pues tenemos a Nayeli, y siempre un invitado que nos da de gala a este programa. Vamos a después a presentar a la maestra Lucero Arroyo Maza. Y bueno, Nayeli, por favor. Pues buenas tardes, un placer hoy estar con ustedes. Tenemos pues temáticas bastante relevantes en el área deportiva. Sin lugar a dudas, la psicología pues juega un papel relevante dentro de la preparación de cualquier deportista. Y la verdad es que hoy tengo el lujo de presentarles a la maestra Lucero, y más allá de que es maestra en psicología y que es una experta, ha atendido a diferentes atletas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos, en el CENAR, y pues también labora en CONADE, y bueno, es maestra en la YMCA, pero independientemente de todo, pues tengo la fortuna de conocerla hace tiempo. En algún momento tuvimos la fortuna de coincidir como atleta, y bueno, pues el mundo es muy chiquito. Y pues ahora pues nos va a compartir diversas experiencias en cuanto al área de psicología se refiere. Entonces, pues, ¿cómo estás hoy, Lucero? Bien, gracias, pues muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí compartiendo con ustedes, y pues bueno, aquí estoy para platicar de lo que ustedes quieran. Pues siempre me ha dado la curiosidad de saber de cada una de las personas que son invitadas, cómo es que llegan al deporte en las distintas ramas donde ahora pues la psicología es una parte muy importante. Maestra, ¿cómo usted llega al deporte? Es bien curioso, yo empecé como deportista, obviamente no desde el punto de vista de alto rendimiento, pero sí, mi mamá no sabía qué hacer conmigo, fui completamente hiperactiva, como muchos de los deportistas que actualmente tenemos en el país. Y pues bueno, mi madre, al no saber qué hacer conmigo, me manda a practicar diferentes deportes, siendo desde muy pequeña competitiva. Y bueno, así fui desarrollándome y desempeñándome en diferentes deportes, desde deportes individuales hasta colectivos. Y bueno, tuve más adelante la oportunidad de estar representando a la universidad de la que yo egreso, que es la UAM, como seleccionada de fútbol rápido. Y ahí es cuando tengo la fortuna de tener el apoyo psicológico, pero desde mi rol como deportista, y ahí me da la pauta de conocer e identificar cuál es la función de un psicólogo del deporte, no solamente con el deportista, sino también con los entrenadores, el trabajo que implica con un deporte de conjunto como es el fútbol rápido, y de ahí me empiezo a introducir. Y bueno, yo ya contaba con ya estaba yo estudiando psicología, y ya solamente eso me dio y me encaminó a seguir preparándome, pero ya como psicóloga del deporte. Y bueno, en este punto pues tiene dos ángulos, uno la vivencia como deportista, y el segundo pues ya ahora inclusive haber estudiado una maestría, y no solo eso, sino tener la docencia, cosa para la cual nunca nos preparan, nos vamos haciendo docentes conforme va pasando el tiempo. Pero ¿qué distancia tan grande ve usted entre lo que son los entrenadores, el deportista y el psicólogo? La distancia que usted puede tener. Yo me he de imaginar que hace tiempo el aspecto en cómo se veía la psicología de manera independiente de si eran deportes de conjuntos ha cambiado mucho. Y bueno, en este diplomado que vamos a tener ahora en el CEPLED, en el colegio, pues precisamente yo creo que acortan más las distancias para el equipo multidisciplinario y las actividades que se tienen que hacer de manera correcta. ¿Y qué distancia? ¿Cómo ve usted esa distancia entre la preparación de diferentes ámbitos y el psicólogo? ¿Cómo es que se especializa en ese sentido? Digo, afortunadamente contamos desde que ya hace unos años, o más bien ya tenemos tiempo en que los diferentes profesionistas se vienen especializando.
Anteriormente teníamos entrenadores y psicólogos que no tenían esta especialización, sino que todo iba basado en características de experiencia en cuanto a lo que habían adquirido ellos en un momento dado desde el rol del deportista, y que luego lo plasmaban ya en el rol del entrenador. Y actualmente no, actualmente ya está incluso en las licenciaturas, ya se van incorporando materias como psicología del deporte, que ya le dan la pauta a que el entrenador empiece a tener conocimiento de cómo estas áreas y cómo estas disciplinas pueden darle un aporte no solamente al deportista, sino también al entrenador. Entonces, esto facilita mucho el trabajo en equipo, facilita mucho el trabajo multidisciplinario, y actualmente nos encontramos a que la mayor parte de los entrenadores ya se apoyan desde dos puntos de vista, ¿no? Lo que ellos pueden hacer con sus deportistas, pero al mismo tiempo se apoyan en tener las herramientas y el desarrollo de habilidades que permitan desde su formación en tener más recursos. Pues muchísimas gracias. Para seguir vamos a empezar, a terminar de empezar con la frase del día. La frase del día, pues la van a ver en la pantalla, y dice: el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Esta frase es de Frank Herbert. Él fue un escritor estadounidense, y él se caracteriza por haber escrito obras de ciencia ficción, y como verán en pantalla, una de sus más relevantes sagas pues es Duna. Y al final es la frase del día de hoy. Me gustaría un poco que opináramos al respecto, y ya arrancamos con más preguntas. Pues sí, yo creo que tiene siempre mucho que ver el que un entrenador cada vez que da conceptos de la carga, en cuestión de la carga física o aspectos psicológicos, como este autor que tú estás mencionando con respecto a una realidad de experimentar, siempre son esas partes de la preparación física especial o ya cercana a la competencia, en que tenemos que visualizar desde el contrincante hasta la misma carga de trabajo, si se tratara de una carga concentrada, ¿no? Y siempre estamos con esa parte, yo lo veo por tres áreas: mente, cuerpo y espíritu, la parte de la holística. Y la parte de la mente pues tiene que ver con la psicología. Siempre que nos traes una frase del día, ya sea de un entrenador o de un filósofo, pues nos va a remitir a aspectos psicológicos indudablemente por un ser pensante, ¿no? ¿Qué opina usted, maestra? Pues con relación a esta frase, creo que hay características que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? El tipo de habilidades que uno puede adquirir con base a los conocimientos, y otro tipo de habilidades que uno como profesionista va desarrollando a través de la experiencia, ¿no? Y que ambos son completamente importantes, ¿no? El saber compaginar la experiencia con la cuestión de siempre estarnos preparando en cuanto a conocimientos y en cuanto a adquirir más recursos, ¿no? Y yo te ayudo con el micrófono también. Pues la verdad es que la experiencia pues forma parte de ser seres humanos, porque al final pues nos atrevemos a tener vivencias que nos permiten hacer un compilado de todas unas vivencias que van a pues primero hasta caracterizar nuestra vida, ¿no? Y como entrenadores pues la experiencia juega un papel fundamental. Te trae mucho más riqueza haber sido deportista, después haber estudiado, y ya que estudias pues también te da experiencia cada uno de los seres humanos a los cuales entrenas, porque cada uno es diferente, y digamos que esa riqueza de las experiencias que vives a través de otro ser humano pues también te llenan a ti pues de gran utilidad para que puedas seguir gestionando esta labor o de ser entrenador, que es muy compleja, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Yo de repente me estoy imaginando un combate en donde tenemos referentes. Cuando
un deportista tiene la oportunidad de enfrentarse en diferentes niveles, desde un nivel nacional, un estatal, un nivel olímpico, y de aquellos contrincantes que te vuelves a encontrar a lo largo de la misma vida y cómo llegarle a ese mismo contrincante, ¿no? En tiempos posteriores, me estoy imaginando a nuestra gran atleta de taekwondo que va a hacer una 6ª aparición en Juegos Olímpicos y que se va a enfrentar a algunas gentes nuevas y otras con las que ya ha peleado y que, bueno, son el top. ¿Cómo ahí lidiar en este punto desde la psicología para poder pensar de que el éxito de ayer nunca te asegura el éxito de mañana? Okay. Digo, una de las cosas con las que uno trabaja básicamente es que tenga la oportunidad el deportista de aprenderse a observar, ¿no? Y dentro de estas observaciones, digo, siempre va la característica de retroalimentar y tener de manera objetiva una evaluación de tu propio rendimiento. ¿Qué permite esto? Que si existen buenos o malos resultados, el deportista tenga la capacidad de poder hacer este tipo de observaciones para ir replanteando o ir simplemente viendo qué funcionó, qué no funcionó, y a partir de ahí también ir viendo qué tipo de exigencias son con las que te vas a confrontar más adelante e ir planteando e ir observando con qué tipo de recursos o qué tipo de recursos necesitas desarrollar para los próximos objetivos. Claro, recursos, ¿no? Recursos. Y bueno, me estoy quedando con algunas palabras que vamos dialogando. Sí, claro. Me quedo con algunas palabras como lo que sería la experiencia, de las que nos comentas, Nayeli, en relación a tu frase. Otra que es la observación, de la cual el entrenador depende mucho, y la objetividad, ¿no? Esa parte que siempre va a ser importante dentro del entrenamiento y del equipo multidisciplinario, llegar en el menor tiempo posible. Y aquí, maestra, en este sentido, ¿qué experiencias ha tenido en cuestión de diferentes deportes? ¿Cuál ha sido los deportes que más difíciles se han hecho? Digo, más que ser difíciles en cuanto a su intervención, creo que uno de los aspectos a los que tenemos que tomar en cuenta es adaptarnos a las características y al contexto del deporte, ¿no? Uno de los aspectos al ser psicólogo necesitamos desarrollar recursos que nos permitan identificar el deporte, el grupo de deportistas con los que vienes trabajando, porque parte de las necesidades psicológicas vienen ahí. Entonces uno lo que hace es básicamente identificar el deporte, el deportista, el contexto, el ciclo competitivo en el que se encuentra, y que simplemente a partir de este contexto y estas situaciones va a permitir que se establezcan los recursos y las herramientas para confrontar, dependiendo de los objetivos y dependiendo pues en algún momento dado de las situaciones o de las dificultades con las que nos tengamos que confrontar. Pero no es tanto que sea un deporte más difícil que el otro, simplemente son situaciones, son circunstancias, hasta incluso periodos, exigencias, totalmente tienen características muy diferentes que uno como psicólogo necesita conocer. Esto que lo que nos está comentando es que no hay patrones en ese sentido, sino hay circunstancias. Y si habláramos de eso, el mexicano ¿tiene algunos patrones? A nivel cultural, sí. Sí, o sea, tenemos creencias completamente que en ocasiones pueden ser arraigadas. A mí me llamaba mucho, por ejemplo, la atención ahora con la entrega de los Óscares, sobre todo en cuanto se hizo la premiación de mejor película, en donde, pues bueno, Cuarón no gana o no se le premia derivado a que, pues bueno, gana la otra película. Ahí, a partir de ahí se empezaron a suscitar un buen de memes, ¿no? Y dentro de esos memes observo que hay una fotografía en donde uno de los niños sale con una playera del Cruz Azul y la meme dice, ahora lo entiendo todo, y haciendo y subrayando el escudo del Cruz Azul. Ese tipo de características a lo mejor nos darán risa o no, pero son aspectos que se vienen trasladando de manera cultural, generacional, y que pueden llegar a ser un obstáculo para poder darnos cuenta de qué recursos y cómo a partir de esos recursos puedes confrontar y lograr y ser exitoso.
Entonces, a nivel cultural, este tipo de creencias, este tipo de pensamientos, hasta incluso actualmente ese tipo de memes, sin darnos cuenta, pueden llegar a obstaculizarnos. ¿Y cómo romper ese tipo de creencias? ¿Cómo es la intervención psicológica en ese aspecto? Es que desafortunadamente a veces no nos damos cuenta de ese tipo de pensamientos, como que ya están tan arraigados que no somos conscientes de nuestra forma de pensar. Entonces, la parte de la psicología no es tanto el que llegue un psicólogo a decirte qué hacer, sino parte también de la psicología del deporte es que el deportista y el entrenador aprendan a observarse, ¿no? Hasta incluso del diálogo que maneja, no solo verbal, sino también no verbal, y a partir de ahí ya poder diseñar las estrategias que te permitan comportarte de la forma que necesitas a partir de tus contextos deportivos. Pero no somos conscientes en ocasiones de nuestra forma de direccionarnos, de dirigirnos, de comentarnos. Eso lo podemos, así como observé esta meme, lo hacemos constantemente, por ejemplo, al manejar, ¿no? Cuando alguien se te pone enfrente y lo primero que dices, tú como mujer, ¿no? ¿Qué dices? Oh, seguro es vieja. Y entonces, ¿cuál es esta parte o este patrón? ¿No te das cuenta que tú también eres mujer? Y digo, claro, no por ser ni feminista ni feminazi, que ahora tenemos feminazis, ¿no? Pero sí viene una característica en que no observamos el tipo de diálogos que vienen arraigados culturalmente y que desafortunadamente al no darnos cuenta se vienen pasando de generación en generación. Entonces, lo que hace el profesionista no es tanto el hecho de que digamos qué hacer, sino que simplemente a partir de este tipo de estrategias, como puede ser que se aprenda a observar, que se aprenda a observar cómo se viene platicando, cómo se viene hablando a sí mismo, lo pueda modificar y que a través de ese tipo de modificación de pensamientos y comportamientos se logren los objetivos. Pues es una lápida que se trae desde revolucionaria, de independencia, y no quiero mencionar un pueblo conquistado porque pues a final de cuentas hemos cambiado ese chip. O sea, yo creo que para llegar a un alto rendimiento y poder confrontarse contra una cultura diferente, pues hay que romper precisamente esas creencias, esos arraigos que se tienen. Se me vino a la mente también lo del el saludo maurí y el haka. El haka que hacen los jugadores de rugby y cómo lo conmemoran y cómo se sienten orgullosos y cómo es un pueblo en donde está su pasado en el presente y en cuestiones arraigadas, ¿no? Y también tenemos aquí esas cuestiones que mencionábamos de cine, y también tenemos en el Zócalo pues los bailes diferentes autóctonos, y podemos tener muchas partes que son muy enriquecedoras. Yo aquí lo llevo a la educación, o sea, pienso que es una parte importante de manera independiente de que si tenemos un jefe que no es propositivo, sino es negativo, un entrenador que no ayuda mucho, pero sí creo en el equipo multidisciplinario y en este caso ya como nos lo está planteando, en la parte importante del psicólogo para romper todos estos paradigmas, que así lo veo, para poder tener el éxito, ¿no? Porque pensamos que a veces el éxito es la medalla, yo creo que es el fin, pero el éxito tiene otra característica. Claro, pero a partir de esto, por ejemplo, no nada más es cambiar nuestros pensamientos y diálogos. Aquí refuerzo mucho la parte que comenta con respecto a la preparación, ¿no? Creo que este tipo de diálogos, pensamientos y creencias se vienen rompiendo a través de la preparación que actualmente tenemos, ¿no? Cada vez nos vemos confrontados con niños, con jóvenes, con adultos que hasta sus esquemas y sus preparaciones ya parten a través de la disciplina, parten a través de un trabajo en equipo, parten a través de una buena planificación, de un buen establecimiento de objetivos, que afortunadamente al ser bien direccionado ya cada vez más de nuestros deportistas tienen la pauta de poderse confrontar con cualquier deportista de otro país y teniendo un buen desempeño. Ya puedes encontrar a un deportista mexicano teniendo bien claro cuáles son esos recursos y cómo va a hacer frente a
a un deportista, hasta dónde puede llegar, qué es lo que tiene que hacer, y ahí es donde viene este tipo de cambio de diálogos que antes no se tenía y que sí podían haber estado influenciados por esta parte cultural. Pues en el diplomado tú vas a intervenir en temáticas que tienen que ver con los deportes de tiempo y marca, que sería de atletismo, y los deportes de fuerza. El atletismo es muy amplio, es un deporte individual cuyas características psicológicas pues son muy puntuales. Desde tu experiencia, ¿cuál sería para los televidentes, un poco de forma sintética, cuál sería la característica de estos deportes de tiempo y marca a diferencia de los colectivos? Okay. Si por ejemplo nos vamos con base a lo que es el atletismo, podemos diferenciar que hay, por ejemplo, especialidades como son los lanzamientos, como incluso es los mediofondistas, fondistas, toda la parte de saltos. Entonces, aquí lo que mencionaba, por ejemplo, anteriormente era conocer totalmente de esta especialización, porque a partir de ahí pueden venir muchas de las necesidades psicológicas. En el caso, por ejemplo, del decatleta, ¿no? A nivel nacional, él tiene que estarse especializando en 10 deportes, o bueno, en este caso 10 especialidades o pruebas del atletismo, en donde tienes desde lanzamientos hasta los saltos, hasta la velocidad, el medio fondo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No nada más pasa con esas características de tenerse que especializar por las pruebas, sino que también pasa a nivel competitivo con los decatletas, que son los primeros en llegar y los últimos en irse, que son los que en un momento dado, hasta cuando están observando estas pruebas de atletismo a nivel nacional, no es lo mismo que digas, viene un 110 de la prueba, a que digan, pero ¿de quién es? De los decatletas. No, entonces vámonos a desayunar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas características en cuanto a que el contexto y el conocer las características de estas pruebas nos permite identificar las necesidades psicológicas? Otro ejemplo, en el caso de la velocidad, ¿no? O sea, los enfoques de atención son completamente diferentes, porque la toma de decisiones, porque todo lo que tienes que buscar en cuanto a rendimiento es rápido. Que no se asemeja a lo que un lanzador va a tener en sus 3 primeros lanzamientos y después buscando los 6. ¿No? ¿Qué pasa con ese periodo de tiempo muerto? ¿Qué pasa que tú lograste una marca en el primer lanzamiento y todavía te faltan 5 lanzamientos más, y resulta que en el 5.º lanzamiento te lo emparejan, que fue lo que ocurrió en Juegos Olímpicos con el mexicano, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con todo ese tipo de características que son muy diferentes entre una especialidad y otra? Y eso es lo que vamos a estar viendo en el diplomado, conocer las circunstancias, los contextos, pero aunado también a las diferencias individuales que tiene cada deportista, a pesar de que estén en las mismas pruebas, ¿no? Claro. Pues amigos, estamos viendo mucho que recortar de este tema que viene siendo la psicología, y pues claro, como cada miércoles no podía faltar el camión de la basura, que siempre tenemos esa fortuna, pero pues vamos a entrar en una pausa, esperemos verlos de regreso, y estamos en Plaza Maratones, en Sportiva TV, en este programa Esplendor Deportivo. Regresamos en un minuto.
Ok, amigos, estamos de regreso y aquí tras bambalinas, en este programa de Esplendor Deportivo, pues estamos hablando de la fuerza y la resistencia, que al parecer van a ser los temas que nos va a compartir en el diplomado. Y como se han dado cuenta, cada una de nuestras invitadas pues trae experiencias desde ser deportista hasta dentro de su preparación y de su largo y amplio ámbito en lo que tiene que ver el deporte de rendimiento y también el de no rendimiento. Y le hacía esta pregunta en cuestión de la fuerza y la resistencia, las características psicológicas que cada uno de los deportistas puede o debe de tener en relación a la prueba. ¿Cómo las diferenciaría? En este caso, más que diferenciarlas, digo, si empezamos hablando de lo que son grupos de deporte de fuerza y resistencia, sí tenemos que ir identificando cuáles son estos deportes, ¿no? Por ejemplo, hace rato que lo compartíamos en este periodo de pausa, pues hablábamos que fuerza y resistencia van deportes considerados como lo es la parte del levantamiento de pesas, la parte de ciclismo, ¿no? Pero aquí estábamos hablando que no solamente era ciclismo en cuanto a ruta, sino también en cuanto a montaña, también en características de lo que es el ciclismo de pista, y aún estando en ciclismo de pista, estamos hablando de especializaciones totalmente diferentes. Entonces, con base a diferentes autores, pues se tiene clasificado todo lo que son estos grupos de deporte de fuerza y resistencia, ¿no? Entonces ya con base a ese tipo de características pues uno lo va planteando, ¿no? Pero pues bueno, ahí nuestros contextos y nuestras circunstancias pues, van a ir dependiendo de estas características de deporte. Y en ese aspecto, ¿cómo es que se potencializan los rasgos que serían? Porque bueno, existen rasgos de la prueba, ¿no? Ahorita se me ocurre algo al aire, un corredor, en este caso estamos hablando del maratonista, pues tiende a ser un corredor que es más introvertido, que es más amigable y todo el tiempo es hasta introspectivo con sus pensamientos, porque tiene que desarrollar esa capacidad para tolerar correr 42.195 metros, en los cuales, como hablábamos, después del kilómetro 30, pues va a estar una psique pues totalmente cansada, y es esa tolerancia a la fatiga. Y pues tenemos al velocista, que en este caso es totalmente extrovertido, es este corredor que le encanta pues estar con el público, ¿no? Por ejemplo, Usain Bolt, ¿no? Es una persona totalmente extrovertida que hasta convive con el público, ¿no? Entonces, ¿cómo se potencializa esta caracterización o este rasgo psicológico en los deportistas, ¿no? Mira, incluso hace, por ejemplo, lo que eran los 80s, principios de los 90s, y hasta todavía hay algunos psicólogos que se encargan de hablar mucho de la personalidad del deportista con base al deporte que practica. Uh-huh. Sin embargo, algunos estudios muestran que no necesariamente la personalidad tiene una influencia con el rendimiento deportivo. Uh-huh. Por ejemplo, podemos observar características como Usain Bolt, que mencionas, que es muy extrovertido hasta incluso antes de una competencia, en donde tiene oportunidad de saludar al público, cotorrear, entre otras cosas, pero puedes tener dentro de la misma especialización que es la velocidad a un deportista que requiere de otro tipo de comportamientos para poder rendir adecuadamente, y que no voltea a ver al público y que no necesita de ese cotorreo, sino que requiere de otro tipo de enfoque, otro tipo de atención y concentración. Otro deporte de fuerza y resistencia, como lo tienen ahí clasificado, que es la natación. Si nos vamos, por ejemplo, a Phelps era completamente lo opuesto en cuanto a sus comportamientos, y que si tú analizas el comportamiento que él tenía desde el 2008 en Beijing a actualmente en Río, uh-huh, lo único que cambia es el esquema, su outfit,
y él sigue teniendo sus mismos enfoques de atención, ¿no? El tener audífonos, el vestirse de una forma, el preparar sus cosas de una determinada manera, y entonces no necesariamente en ocasiones la personalidad va a tener una influencia significativa en el rendimiento. Eso es muy interesante. El deporte en sí tiene una caracterización también psicológica implícita, y si no hablamos de deporte voy a hablar de actividad física. Cuando tú vas a un gimnasio y ves las personas que hacen clases grupales, tienen caracterización totalmente diferente. Aquellas personas que se dedican más a la fuerza, pues tienden a demostrar más esos puntos en donde muscularmente tienen esa característica, obvio por la actividad que hacen, a las que harían una actividad de resistencia, como sería el ciclismo estacionario bajo techo, una clase de step, una clase de baile, ¿no? Entonces sí creo que tal vez, o no sé, ahí usted dígame en ese sentido, que la connotación en cuestión del deporte tiene como que una caja de requerimientos en donde hay que cumplirlos en un alto nivel, y que si bien el carácter, que es algo que se aprende a través de lo social, pues también entra dentro del deporte, o sea, va con ese paquete. Claro, pero que en ocasiones lo desarrollas, ¿no? Por ejemplo, yo veo el medio fondo en este caso. Si nos vamos a la caracterización del deporte de un 1500, se muestran comportamientos dentro de la pista agresivos. Totalmente, ¿no? O sea, lo que es el pisarte con los spikes, lo que es el incluso empujarte para sacarte, lo que es el encerrarte dentro de los carriles. Y entonces hay deportistas que su personalidad llega a ser totalmente introvertida, pero no por esta caracterización de personalidad no implica que el deportista desarrolle los recursos para poder hacer frente a este tipo de circunstancias. Entonces, ha habido mediofondistas que han tenido que trabajar en estas características, en desarrollar ese tipo de habilidades, no para caer a una tendencia agresiva, sino más que nada saber cómo actuar ante la situación y desarrollar la parte de tomar decisiones adecuadas, cuándo enfocar este tipo de agresividad, en plantar bien el cuerpo, ¿no? Cómo responder después de que te enterraron los spikes, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ciclismo de pista, sobre todo en medio fondo, son muy dados al contacto, muy dado. El deportista aprende a simplemente a cómo actuar ante este tipo de características, y la experiencia y el desarrollo de recursos te lo dan, no necesariamente a veces tiene que ser tu personalidad. Usted eras corredora, ¿no? De 1500. Sí, de 800 y 1500. Y sí, sin duda eran pruebas en las que tenías que estar en contacto con tus adversarios, y a diferencia, bueno, las dos pruebas son de medio fondo, pero el 800 tienes un tiempo mucho más corto de reacción, o sea, es muy muy corto, yo creo que milésimas de segundo, en la que tienes que decidir si vas a rebasar, si te vas a quedar en la parte externa e interna. Entonces la toma de decisiones debe ser un poco más ágil, hasta que en el 1500, aunque las dos pruebas sean de medio fondo, el 1500 te permite un poco más jugar con que te rebasar y tener un cierre un poco más explosivo, y también las características del dolor de las pruebas también son diferentes. Un 800 en este caso pues es una prueba muy muy láctica, donde existe pues un dolor muscular muy muy alto, y este dolor muscular, a diferencia de un 400, tú cruzas la meta y das un paso y viene toda pues en este caso la lactacidemia, que es un dolor muy fuerte, y en el 1500 no sientes este dolor, sino es más como bien es la característica, es 50% de fibras lentas y 50% de fibras rápidas, y lo que sucede con eso es que pues es 50% mente y 50% físico, y en el 800 no te da tanto tiempo de estar pensando. Pero es que todavía el 800 está muy metido y cargado por los tiempos que ahora están haciendo a nivel internacional, inclusive deporte adaptado, muy cargado a la velocidad. Y la característica no solamente le pides eso, o sea, no le pides un aspecto neuronal nada más al cuerpo,
sino ya cuando te pasas a un 1500, en la evolución de un corredor que va creciendo con el 100, crece con el 200, crece con el 400, a partir del 400 le dices a un corredor que va a correr 800, te la soporta. Pero cuando ya le dices que va a correr 1500, que es una cifra doble de lo que hacía, la característica psicológica cambia. Muchos de los corredores que yo tenía, que bueno, eran de 1500 y eran de 400, teníamos ese conflicto. De repente decir, ¿sabes que vas a correr 1500? Todos le huían. Tenía corredores que eran de 400, e inclusive algunos salieron, que cuando supieron que ya por las características en cuestiones de su edad ya no les correspondía tanto la velocidad y teníamos que empezar a meter en los años más distancia, se desgastaron totalmente. Yo creo que tiene la resistencia algo muy especial. Yo no me imagino correr una ultramaratón, ¿no?, que tiene características muy diferentes en Chihuahua, que con los indígenas, que es por una característica mística, religiosa, de creencias y contexto, hábito, a un corredor que quiera hacer un Ironman, ¿no? Son cuestiones muy difíciles. Claro, ¿no? Y ahí podemos hablar de las diferencias individuales totalmente, ¿no? O sea, ahorita que platicábamos atrás de cámaras con respecto a lo que algunos maratonistas se confrontan, en ocasiones no tiene que ver con la confrontación durante la competencia, sino en ocasiones tiene que ver con relación al entrenamiento, ¿no? En donde tú estás expuesto a cargas físicas bastante altas, y que lo que más les cuesta trabajo no es tanto a veces la competitividad, sino en preparar esa competencia. Entonces, estas diferencias individuales, junto con el contexto del deporte con el que nosotros estamos trabajando, y en esta ocasión el hablar de fuerza y resistencia, va a permitir en identificar este tipo de necesidades psicológicas, ¿no? Para algunos la influencia de su carácter, de su personalidad y su temperamento puede influenciar, pero otros, aunque su temperamento sea muy diferente, pueden trabajar sobre él y confrontar el contexto. Pues esta preparación de la competencia, yo sé que lo van viendo periódicamente de manera normal en cada una de las sesiones o mensual, no sé cómo lo planifican ustedes, pero en donde hay una crisis en el deportista, en esa preparación de la competencia, cuando está más fatigado, cuando está más descansado, cuando ¿qué? O sea, no lo imagino realmente. Es que con base a la periodización, cada etapa tiene sus características psicológicas también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que una competencia del maratón es en agosto, estamos hablando que esa preparación tiene más de 6 meses. Entonces, mi forma o mis situaciones, por ejemplo, de estrés, no son las mismas cuando yo estoy entrenando una base para preparar ese maratón, a cuando ya estoy momentos más cercanos a la competencia. Mi motivación, por ejemplo, al ser otro aspecto psicológico, no es lo mismo estando lejos de la competencia a estando cerca. La autoconfianza, por ejemplo, no es lo mismo el saber que tienes 4 o 5 meses para preparar una competencia, a que estás 2 días antes de competir y que las sensaciones que tienes y que los tiempos que te están pidiendo en un entrenamiento en específico no están saliendo. Entonces, parte también de este tipo de trabajos se van dando de acuerdo a la periodización y a las cargas, ¿no? Que no, en este caso no nada más son cargas fisiológicas y técnicas, sino que también al mismo tiempo hay una carga psicológica que se va desempeñando muy diferente al inicio, que ya estando cercano a las competencias que son priorizadas, ¿no? Sí, porque tu cuerpo sin duda va teniendo como respuestas. En este caso, pues yo tengo alguna experiencia en preparar a deportistas, en este caso a maratonistas, y sí es muy marcado el comportamiento que van teniendo. Al principio puede ser que estén muy, muy motivados, pero también como que se contrasta con que la preparación física no es
todavía tan demandante, y llega un momento donde ya la demanda empieza a subir, pero entonces tienes que jugar con que tienes que además alimentarte bien, pero ¿qué crees? Que en ese momento sube la carga de trabajo, y sube la carga de trabajo, entonces ya no estoy descansando bien, entonces eso le pega al volumen, por ejemplo, y eso pues también le pega como a tu autoconfianza, y dices, chin, si voy bien, si voy mal, entonces empieza a haber incertidumbre, y todo esto empieza como a interrelacionarse. Totalmente. Y es muy importante, porque pues justo en esos momentos son momentos críticos donde ya la intervención psicológica es crucial y fundamental, ¿no? Y en este caso, pues por eso nuestra planeación ya no va como antes conocíamos al psicólogo del deporte, ¿no? De dar una plática momentos antes de que compita y motívamelo, ¿no? Sino que ya dentro de esta parte del trabajo psicológico ya está completamente planificada, ¿no? Claro. Y que hasta incluso ahorita en el alto rendimiento hay sesiones de trabajo en donde ya no nada más se muestra el plan de trabajo desde el rol del entrenador, sino que ya también se está mostrando el trabajo multidisciplinario y cómo es que se va a estar actuando en cada periodo de la temporada. Sí. Y cómo va a ser este monitoreo, ¿no? Cómo se va a estar simplemente evaluando y viendo qué tipo de habilidades se están desempeñando en óptimas condiciones y a cuáles les tenemos que dar mucho más énfasis en desarrollar, ¿no? Y ahí cómo es la intervención dentro de, por ejemplo, las sesiones de entrenamiento, competencias del psicólogo en estos deportes de tiempo y marca, ¿no? ¿Cómo es que interviene? Claro, en este caso, por ejemplo, al igual que el entrenamiento deportivo, el entrenamiento psicológico va con el objetivo de desarrollar habilidades. Okay. ¿No? Ahora, hay que tomar en cuenta que este desarrollo de habilidades no necesariamente van a venir del profesional, que en este caso es el psicólogo del deporte. Lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de este desarrollo de habilidades es que el deportista ya cuenta con algunos. Entonces también nos damos a la tarea que en las sesiones individuales él conozca cuáles son estos recursos y sepa cómo utilizarlos. Ya en la parte competitiva ya no enseñas recursos, ya no los desarrollas, sino ya ahí estás con el deportista para que simplemente te cerciores y tengas la capacidad de darte cuenta que el deportista por sí mismo los puede poner en tiempo y forma, ¿no? Que está utilizando estos recursos. Entonces ya no es lo mismo que tú llegues con el deportista y solamente recuerdes, ¿te acuerdas esta estrategia? Porque simplemente esa ya se vino trabajando desde las sesiones individuales o las sesiones que tengamos con nuestros deportistas en conjunto o en grupos, ¿no? Entonces sí es importante diferenciar que en las sesiones tú las vienes estableciendo con desarrollo y ya en la competencia te cercioras que lleve a cabo este tipo de habilidades, que las utilice en los momentos oportunos. Por ejemplo, actualmente hay, parte de profesionistas o psicólogos que están apoyando a ciertos deportistas con los cuales no han tenido oportunidad de trabajar anteriormente. Entonces, si utilizan una técnica, por ejemplo, de relajación, un deportista que no lo trabajó antes no necesariamente va a tener, no va a ser necesariamente algo que le guste o algo necesariamente que diga que va a ser funcionable. En ocasiones pueden ser experiencias totalmente negativas de algo que ni siquiera conoces, ¿no? Por ejemplo, para algunos de los deportistas. Sí, claro. Pues es un algo donde de repente me lleva a otro escenario, me lleva a otro contexto. Porque, bueno, ahorita tengo la oportunidad de estar trabajando que les mando un saludo a todos mis atletas de softball, andando ahí en la Liga Olmeca, y los papás en estas niñas son un punto importante, son personas que también merecen una medalla porque son quienes las llevan, son quienes las apoyan, son quienes de repente de estar escuchando a un entrenador muy gritón, que obvio soy yo,
necesitan un papá, necesitan la otra parte. ¿Cómo esta parte, cuando no es rendimiento, no es alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo refuerza el psicólogo deportivo? No sé si tengan algunos espacios o cómo es que le hacen para que los papás sean parte integral del equipo. Actualmente existen psicólogos del deporte y profesionistas en esta área que tienden mucho al asesoramiento de padres de familia, ¿no? Incluso llegan a hacer varios talleres que orientan a padres de familia para poderse desempeñar desde su rol, ¿no? Aunado a los recursos que actualmente le puedes dar al entrenador y que también él mismo puede delimitar estos roles, ¿no? Y saber cuál es el tipo de apoyo que requiere de los papás y constantemente establecen una comunicación. Ahora hasta se me hace curioso, ¿no? Como ya existen talleres así como escuela para padres. Ahora actualmente hay talleres de escuela para padres de deportistas, ¿no? Entonces, en donde se implementan, se desarrollan habilidades para papás, pero que vayan enfocados desde su rol, ¿no? Y que puedan respetar este rol. Pues una situación muy interesante, pero maestra, ¿cómo la pueden localizar aquellos que no están ni en el CENAR, ni en el Comité Olímpico, ni en el Centro de Desarrollo, ni en cualquier área de alto rendimiento, en dado caso que quisieran contactarla? ¿Cómo la pueden localizar? Bueno, pues estoy en redes sociales, en Facebook como Lucero Arroyo Maza. Lucero Arroyo Maza. Lucero Arroyo Maza. Y mi correo electrónico igual, luceroarroyomasa@gmail.com. Pues amigos, pues al parecer nos están haciendo indicaciones con un machete de que ya nos van a cortar. Tenemos que pasar antes que nada una pequeña publicidad que les tenemos con respecto a lo del colegio y otras situaciones, en donde Nayeli nos va a contar acerca de qué es. Bueno, invitarlos este 28 de febrero a las 10 de la mañana. Se va a dar como una especie de sesión informativa del diplomado en Psicología de la Actividad Física y Deporte, y la verdad es que el lema me encanta porque dice: ganar es una decisión consciente. Entonces, bueno, pues es un lema pues súper llamativo, y pues exhortarlos a que por favor visiten. ¿En las redes o se va a llevar a cabo en algún lugar? Tienen que registrar en la página de www.ceplet.com. En pantalla van a ver como el enlace directo, y bueno, tienen que registrarse. La participación es sin costo, y pues es para difundir, ahora sí que por última vez, que se inscriban, porque ya el diplomado empieza por primera y última vez. El diplomado ya empieza la próxima semana. Entonces pues recordarles que el diplomado es los martes de 6 a 10 de la noche en el COI de la Alberca Olímpica. Las inscripciones son igual en la página www.ceplet.com.mx, y pues ahí está la información de todos los ponentes, de todos los módulos que se van a dar en el diplomado. Como ven, pues hemos pasado programas enteros en tratar de dar pues la cobertura del diplomado un poco en rasgos generales, y es muy extensa. Entonces, y bueno, este éxito pues tiene que ver con que son raros los diplomados que se refieren a la actividad de psicología deportiva, y pues hay que darse esa oportunidad, pero estamos como innovando en esa área porque estamos jalando precisamente a los especialistas en el área deportiva, que sabemos que bien les va a dejar algo positivo, y pues los esperamos. ¿Qué día, Nayeli? Los martes de 6 a 10 de la noche. En la página hay que consultarlo, de ceplet.com.mx. Sí. Está en la parte de abajo, ahí Iván nos está poniendo muy acertadamente, y pues claro que él es el maestro en estas partes. Y pues amigos, nos estamos despidiendo aquí una vez más, y esperando que el próximo miércoles contemos con su asistencia. Por favor, Nayeli. Pues un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones. Es un placer que hayas estado hoy en Esplendor Deportivo.
Y pues algo que nos quieras decir antes de despedir el programa. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Sí. y nos vemos en el diplomado. Cuentan con una gran plantilla de especialistas con los que van a poder compartir no solamente de la intervención de fuerza y resistencia, sino de conocer de manera específica la psicología del deporte y cómo podemos intervenir desde diferentes ámbitos. Muchas gracias nuevamente y saludos. Pues no lo dudamos, Sportiva TV, en Plaza Maratones, este es tu programa Esplendor Deportivo. Hasta la próxima y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Luego.